Vamos a hacerlo lo más a menos que podamos. Vamos a correr esto, si no molesta esto. Bueno, la glomerulopatía son enfermedades raras, ¿sí? Tienen una prevalencia en general de 0,5 a 2,5 en las series que más prevalencia tienen, cada 100.000 habitantes al año. Así que en teoría forman parte de las enfermedades raras. El problema de estas es que tienen un riesgo alto de progresión a enfermedad renal crónica terminal y así que en varias series de diálisis llegan a ocupar hasta el 20% de los pacientes que están bajo tratamiento sustitutivo. Así que a pesar de ser enfermedades raras, tienen mucha repercusión, digamos, en la salud poblacional. Y por eso es que se les presta la atención que se les presta, ¿sí? Es más que nada por su repercusión en la enfermedad crónica terminal. Se basan claramente en todas las patologías que pasan en el penacho glomerular, ¿sí? Todo lo que pasa en el penacho glomerular es una glomerulopatía, ya sea primaria, secundaria, de cualquier causa, pero todo lo que pasa ahí es una glomerulopatía. ¿Me lo voy a ocultar? Bueno, gracias. Si uno va a describir el penacho glomerular, me parece que no me aparecen las flechitas. Ahí está. ¿Se dan cuenta qué técnica es esta? Se la señalo con el coso. De tinción. Hematoxilina eosina por el color de los núcleos. Muy bien. ¿Y esa célula qué célula sería? Decirlo un poquito más fuerte porque no te escucho. Es una célula mesangial porque es la que está rodeada de la matriz mesangial que está rosada. ¿La ven? Es como estrellada. Este es un nucleocito y tiene como tiritas que parece estrellada. Esta que se señala después está rodeando un espacio vacío que es una célula que es del endotelio capilar glomerular, ¿sí? Esta que está acá, que está en el borde, que también están por dentro, pero no se ven que tienen núcleos más grandes, ¿son cuáles? En el glomérulo, que son los que sostienen. Los podocitos, no sé cuántos recuerdan. Pero bueno, cada célula de esta que se vaya afectando se va a afectar, va a producir una glomerulopatía y con esto una alteración de la barrera de filtrado glomerular, ¿sí? Estas células son, esta es la membrana basal, ¿sí? Que se ve bien ahí finita, ¿sí? Que también si se afecta va a producir una glomerulopatía. Y estas son las células parietales que pueden inclusive regenerarse en podocitos, pero que también forman parte del penacho glomerular, ¿sí? Y con el espacio Bowman, y esta es la entrada de la arteria. La barrera de filtrado glomerular está formado por el capilar fenestrado, ¿sí? Con sus huecos, la membrana basal glomerular y el podocito que con sus pies genera otro endostelio fenestrado. Cualquier cosa que afecte estas tres capas, ¿sí? Ya sea por depósito, por pérdida de una célula, por pérdida de la otra, por inflamación que destruye directamente la membrana, genera una podocitopatía con su representación clínica, que es la pérdida de proteínas en la orina o de células que no deberían estar, ¿sí? Así que todo lo que sea glomerulopatía es lo que pasa ahí. Vamos a ir con un caso clínico, se lo voy a leer, intento participar porque no puse preguntas. Mujer de 71 años con antecedentes de artritis reumatoidea, hipertensión, diabetes no insulino requiriente y que consulta por edema de miembros inferiores de reciente aparición sin otros síntomas sistémicos. Tenía una creatinina hace 6 meses de 1,2. Y el examen físico se encontraba hipertensa con 170/100, una frecuencia cardíaca de 74, no tenía demasiada cosa del examen neurológico, el fondo de ojo era normal, los ruidos cardíacos también, tenía los miembros inferiores que eran bilaterales y simétricos y no tenía ninguna lesión en piel. ¿Cuál es la orientación dentro de las glomerulopatías que podríamos tener en esta paciente solo conociendo la clínica, sin haber pensado nada? Tiene edemas, entonces uno que va a ir a tender a pensar. Que puede tener un síndrome nefrótico, eso lo vamos a confirmar ¿cómo? Con una orina, midiendo cuánta pérdida de proteína tiene por la orina. No solo con la orina, sino viendo cuánta pérdida de proteína tiene. ¿Qué otra cosa más podemos pensar si no es nefrótico? ¿Qué puede tener? Sí. Si no es nefrótico, ¿el otro cuál es? Nefrítico. ¿Por qué? ¿Qué tiene para decir que es nefrítico? Hipertensión. Bueno, ahí ya tenemos dos cosas. Somos nefrólogos, decimos no la derivaron. Es que debe tener un nefrótico, debe tener un nefrítico. Si está hipertenso o no. Desde ahí, desde lo básico. Eso hasta, inclusive, que todavía tenemos un laboratorio viejo, que tenga mayor deterioro de la función, que tenga alteraciones en la orina, pero que bueno, realmente ahora todavía no las tenemos confirmadas, sin tener mayor repercusión que esta hipertensión, ¿sí? ¿Tiene alguna patología sistémica que pueda justificar que la señora tenga un nefrítico, un nefrótico, algo? O sea, tiene mucha patología sistémica, no sabemos, al menos no por lo que dice, que también controlada está. Tenemos un fondo de ojo que dice sin alteraciones, o sea, suponemos que no tiene retinopatía diabética, ¿sí?
y que no tiene una retinopatía hipertensiva tampoco ahora. Pero no sabemos si alguna de estas dos causas pudieron desencadenar este cuadro que la paciente tiene, ¿sí? Entonces, lo que hablamos, nos encontramos frente a este paciente, el nefrólogo, ustedes saben que es bastante clínico, lo primero que hace es pensar cuál es la patología que tiene esta paciente, no piensa qué tiene en el glomérulo, sino cuál es su patología que tiene, y en general siempre pensamos en patologías sistémicas, sobre todo para saber si son patologías que tenemos que compensar, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo que lo tiene? Parece ser de reciente comienzo. Eso habla más de una enfermedad glomerular aguda, no de algo crónico que viene hace tiempo por su hipertensión o su diabetes sin controlar. Y no parece tener otros signos, al menos, de tener una urgencia en cuanto a una falla renal. Al menos la paciente no dice estar con náuseas, no dice estar oligúrica, pero serían cosas que tenemos que consultar, ¿sí? Siempre hay que preguntar, sobre todo por las posibilidades de las interacciones y de las nefritis ocasionadas por fármacos, si es que se agregaron fármacos nuevos y si la señora se conocía que tenía enfermedad renal, si tenía litiasis, si tenía poliquistosis, si tenía alguna patología que no conozca o que no nos haya dicho, ¿sí? Si uno va a listas, que hay muchas glomerulopatías, son las que tiene que tener medianamente en la cabeza, cuáles van a ser las primarias, cuáles van a ser las secundarias. Y a partir de la paciente del cuadro clínico, orientarse. Si es una paciente, según estos son los últimos registros de la Sociedad Española, que se usan cotidianamente, según la edad de la paciente, va a ser a qué cuadro nos vamos a ir orientando, ¿sí? En los pacientes adultos jóvenes, en general, de entre 15 y 65, o sea, que fuera un rango amplio, la nefropatía más común es la IgA. La IgA es causante de ¿qué? De estos síndromes. ¿Algunos se acuerdan? Nefrítico es el que más ocasiona, ¿sí? Entonces, la paciente, podríamos decir que tiene una IgA, sí, es un poco grande, pero no tendríamos por qué no, es la más prevalente, nos sorprendería si lo tuviera, ¿sí? Una nefritis lúpica sorprendería, es una paciente añosa, no tiene nada de síntomas sistémicos. Una membranosa podría ser, ya es una patología propia del riñón, tendríamos que terminar de ver los laboratorios. Y una focal y cementaria, sí, sobre todo porque es hipertensa y tiene 71 años, así que podría tener una causa secundaria de esa focal y cementaria. También aparecen, como ven, la nefropatía diabética, que a pesar de que cada vez se biopsia más, todavía hoy en día por diagnóstico de biopsia sigue siendo baja la incidencia porque en general son pacientes que no se llegan a biopsiar, no porque no haya nefropatía diabética, ¿sí? Si pensamos en el grupo etario de esta paciente, cuando uno piensa en una glomerulopatía, en general la primera causa es la vasculitis, aunque sea una enfermedad muy rara, ¿sí? Pero ya estamos hablando de patologías raras. Dentro de esta patología rara es la vasculitis. La segunda es la membranosa y ahí aparece un poco más las diabetes. O sea que en nuestra paciente tenemos como un margen de cosas que nos pueden llevar hacia un lado o hacia otro, ¿sí? En más de 80 años ya la vasculitis se destacan por mucho en relación a las otras glomerulopatías. Ya las que no tuviste, digamos, no las vas a tener, casi siempre vas a tener vasculitis esa. Entonces recibimos el laboratorio. Tiene una hemoglobina de 13,5, un hematocrito de 36, las plaquetas normales, los blancos están normales, un eritro 23, una creatinina de 1,7. La previa era 1,2. ¿Sí? Una urea de 48 tiene en la orina completa hematuria, porque tiene 15 a 20 por campos, más de 5 ya tuvieron la de básica, pero más de 5 es hematuria. Leucocito de 10 a 15, eso es un segmento que se llama activo, es un segmento patológico, ¿sí? Porque tiene pérdida celular. Y una relación proteinuria-creatininuria, que ya tuvieron esta clase, ¿no? La vez pasada, la semana pasada, de 0,3. Eso quiere decir que tiene 300 miligramos de proteinuria, lo cual no hay ningún rango porque no tiene 3 gramos. Sí, tendría que ser 3 gramos para ser en rango nefrótico. 0,3 es casi normal, 250 es el límite normal. Sí, tiene una pérdida proteica muy baja. Sobre todo entonces tiene hematuria, hipertensión con una baja pérdida proteica. ¿Qué patología renal tiene? ¿Qué síndrome? Nefrítica, muy bien. Los síndromes renales son estos, ¿sí? O tenés una alteración urinaria asintomática, tenés solo pérdida de proteína y hematuria, y es asintomática, tenés una hematuria sola, tenés un síndrome nefrótico, tenés un nefrítico o tenés una rápidamente evolutiva. No podríamos decir que la paciente lo tiene porque tenía 1,2 y ahora tiene 1,7, entonces no llega a la duplicación mínimo para pensar en rápidamente evolutiva, o puede tener una glomerulonefritis crónica, pues hipertensa a largo plazo, y tiene una glomerulonefritis crónica que ahora está estable y que hay que controlar. Esos son los 6 síndromes que se pueden tener. Y se me quedó, ahí está. Y se diagnostican, como ustedes bien conocen, porque esto no lo voy a repetir, porque ya son clínicos y lo conocen,
Se diagnostican de las distintas maneras como para saber en dónde estoy parado. ¿Por qué es tan importante reconocer el síndrome en las glomerulopatías? Porque la verdad el síndrome te orienta a la causa de base, ¿sí? El síndrome te dice de la causa de base. Si bien todas pueden estar superpuestas, y por ejemplo un lupus darte de un nefrótico hasta un nefrítico, una membranosa darte de un nefrítico hasta un nefrótico, es real que a medida que vas alejándote de uno, te vas alejando también de esos diagnósticos. Entonces es muy poco probable que una membranosa no tenga proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Hay pocas patologías que abarcan todos los rangos, pero hay muchas, como por ejemplo la antimembrana basal, las ANCA, que solo se van a presentar como nefríticos. Si uno tiene un nefrótico en esa patología, tiene que pensar en otras causas, no en estas, ¿sí? Entonces es importante tener todavía hoy en día el síndrome, sí, es importante y hay que saber en qué síndrome está parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si voy a la lista tengo un montón de cosas, ¿sí? En cada síndrome, si yo quiero diagnosticar qué patología glomerular tengo específica, las listas son interminables. Y esta es una lista relativamente corta que tiene 2 años y obviamente se va a seguir agrandando, ¿sí? Igual, como ven acá, viéndolo rápido, por ejemplo, acá tenemos vasculares, tenemos las ANCA, que también aparecen por ejemplo, el antimembrana basal aparece en este, pero también aparecen las ANCA de los síndromes pulmonares, aparecen nefríticos, o sea, hay patologías que van a aparecer en todos los síndromes, ¿sí? La lista de glomerulopatías se sigue extendiendo, no disminuyendo, por suerte, porque quiere decir que uno tiene un diagnóstico más de certeza actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este paciente que ya sé que tiene una patología glomerular? No sé si es primaria, si es secundaria, no sé nada, pero ya sé que tiene. ¿Cómo lo investigo? Bueno, estos son los primeros pasos, lo que tengo que pedir a todos los pacientes, ¿sí? El análisis de orina tenemos que buscar si tiene cilindros, eso habla de cronicidad. Tenemos que buscar si tiene glóbulos rojos dimórficos, se busca con luz polarizada es lo ideal, pero se puede hacer a microscopio. Hay pocos lugares que lo hacen, pero hay muchos lugares que en Argentina que lo hacemos y se puede pedir que se vean para buscar glóbulos rojos dimórficos, que es el glóbulo rojo roto en la orina que se rompe cuando pasa por la membrana basal glomerular, ¿sí? Entonces, al verlo roto, uno habla que hay una lesión en la membrana basal glomerular, así que son muy importantes, son marcadores de enfermedad glomerular. Hay que cuantificar de dónde viene esa proteinuria, si esa proteinuria es toda proteína, si es cuánto tiene de albúmina o cuánto tiene de proteínas totales, ¿sí? Si yo tengo una proteinuria de más del 50% de albúmina, el origen es glomerular, porque estoy perdiendo de manera no selectiva, estoy perdiendo todas las proteínas que tengo. En cambio, si el porcentaje de albúmina es más bajito, el origen tiene que ser tubular, tiene que ser de otra causa, porque estoy perdiendo una proteína que tengo en exceso. Eso sí o sí tenemos que saber cuánto es la diferencial y si hay glóbulos rojos dimórficos. Después uno empieza a ver qué otras alteraciones puede tener esta paciente relacionada con su enfermedad renal, que tiene unos 7 creatinina, así que debe tener un estadio 3 seguro, ¿sí? Y empiezo a orientarme hacia las causas. Pedirle a esta paciente niveles de complemento, en este caso, ¿les parece importante? ¿No? ¿Se lo pedirían? No tanto por eso, sino más bien porque tiene una artritis reumatoidea. Entonces no sabes nunca en una conectivopatía si es que va a tener otra patología asociada. No debería tener un lupus por más que tenga 71 años, pero bueno, se lo pedirías nada más que por eso. Lo mismo que el FAN, los antinucleares. ¿Y los ANCA, se lo pedirían o no se lo pedirían? Sí, porque por todos lados la señala por la edad. Proteinograma por electroforesis para ver si este cuadro tiene relación con un mieloma, una amiloidosis. No sería lo que más uno pediría porque en general las presentaciones ahí son más nefróticas y la paciente no lo tiene, ¿sí? Las serologías virales sí, las patologías glomerulares por infecciones están presentes y hay que pedirlas. La hemoglobina glicosilada, la paciente es diabética, la tenemos que pedir, es parte de saber qué controlada está. Una ecografía renal, sí o sí, tenemos que saber si tiene 2 riñones, qué tamaño tienen y sobre todo porque después la vamos a tener que mandar a biopsiar, ¿sí? Entonces vamos a tener que saber. Y otros más específicos cuando uno ya está orientado hacia un diagnóstico glomerular, ¿sí? A una etiología clínica. Entonces, la biopsia renal hoy en día sigue siendo el gol estándar, aunque ya se dice que no es el único gol estándar, que hay que complementarlo con una inmunotipificación, ¿sí? Lo que nos hace la biopsia renal es definirnos directamente las aguas, que es el patrón que vemos en esa biopsia renal. Hay algunas causas hoy en día de por qué no hacer una biopsia renal. Se las dejo acá como para que después lo tengan anotado, pero no me parece que sean parte de la charla. Pero para diagnosticar la enfermedad glomerular hay que llevar a hacer la biopsia, ¿sí?
Otra vez. ¿Por qué? Porque la biopsia me va a dar este patrón clásico de lesión, bastante revisionados ahora, y ahora vamos a hablar un poquito de esas nuevas revisiones, en proliferativas o no proliferativas. Las proliferativas son las que hacen aumentar el número de células. De cualquiera de las que vimos en este penacho glomerular, ¿sí? En esquema, pueden hacerse aumentar las células parietales, endocapilares, puede haber proliferación extra o intracapilar y puede haber proliferación de la membrana basal, ¿sí? Cualquiera de esas proliferaciones se llaman proliferativas. Y las otras, o sea, mesangial, endocapilar, membrana proliferativa o extracapilar. Todo son proliferativas. Y las no proliferativas, que hoy en día se llaman más podocitopatías como tal, que en verdad lo que está atacado directamente es el podocito, ¿sí? Entonces ese podocito puede estar atacado de su diafragma de hendidura o a través de anticuerpos anti la membrana basal del podocito, pero están atacados de manera directa y lo que se pierde es el podocito. Entonces no hay proliferación celular, sino hay pérdida de célula y en este caso el podocito, ¿sí? ¿Ese patrón es suficiente? No. Además del patrón, tenemos que saber qué inmunoglobulina tiene depósito en la inmunofluorescencia. Entonces tenemos qué patrón tiene, qué depósito tiene, si es que tiene, si no, si ese depósito dónde está, si se ubica linealmente, si se ubica granularmente. Todo para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? En la paciente del caso clínico, que se ve bastante, usted me parece que lo ve mejor que yo, se ve a lo lejos, en una hematoxilina eosina, lo primero que podemos ver es que no tiene muchos glomérulos, ¿sí? Y que tiene algo de atrofia tubular, que eso puede ser por su misma edad. El glomérulo que se ve acá se ve atrófico. Al menos así de entrada no estamos viendo glomérulos grandes de una diabetes, ¿sí? Y en la siguiente... Sí, y en la siguiente... me parece que hay una más. Así está. Y en las siguientes fotos, que vemos el PAS, la hematoxilina eosina, el PAS y la metalamina de plata, lo que vemos es como ese capilar glomerular está invadido por las células parietales, estas que están proliferando. Esa proliferación se llama extracapilar, ¿sí? Y esta proliferación extracapilar está generando una semiluna, ¿sí? Esa semiluna de proliferación extracapilar es clásica de las vasculitis. Si la paciente, la inmunofluorescencia, tiene todo negativo, uno habla que tiene una proliferación extracapilar con semilunas, pauso inmune, o sea que no tiene ningún tipo de marcación en la inmunofluorescencia. Eso es lo típico de la vasculitis ANCA, ¿sí? Entonces en esta paciente la biopsia es definitoria y tranquilamente podría haber sido una paciente que hubiéramos dicho es una señora diabética, hipertensa, no la vamos a biopsiar porque tiene 1,7 creatinina y no tiene tanta proteinuria. Digamos, está relativamente normal a los que vemos en consultorio. Sin embargo, la paciente tiene una vasculitis ANCA, que de no tratarse, la progresión a enfermedad renal crónica es altísima, ¿sí? Entonces, uno tiene que dar un tratamiento dirigido a esto, ¿sí? Por eso es la importancia de terminar haciendo todo el pensamiento lógico para concluir con la biopsia y en la biopsia definir el tratamiento. Esta se ve más o menos igual, solo la parte del penacho que está indemne es esta parte, todo lo demás es la semiluna. Y en la metalamina, la parte que se ve en negrito es lo que está indemne y todo lo demás es la semiluna ocupando el espacio del glomérulo, ¿sí? Hoy en día se espera que el diagnóstico de lo glomerular avance un tanto más y quizás un poco más orientado que estas listas interminables que les mostré desde el principio, sino que de entrada tengamos una suposición en una clasificación de 5 categorías que nos oriente desde el vamos al tratamiento, porque muchas veces con el tratamiento llegamos de manera tardía hasta tener la biopsia, el resultado, bla, 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 la inmunofluorescencia, se tarda mucho y el paciente pierde glomerulaciones interín y llega a la enfermedad renal crónica. Entonces se espera que podamos de entrada fenotipificar a los pacientes interpretando si van a tener una gamma monoclonal, algo relacionado a infección, autoinmunidad, aloinmunidad, que se da en el posttrasplante, o que sea una enfermedad autoinflamatoria, ¿sí? Es bastante difícil porque si bien se han probado muchos distintos exámenes de laboratorio y análisis para poder orientarnos de entrada, no tenemos, así que seguimos confiando en la clínica para seguir haciendo esta orientación. Y posteriormente en la biopsia, ¿sí? A partir de esta clasificación, uno debería dividir las aguas en 5 tipos y poder ir más rápido con un tratamiento efectivo, ¿sí? Y eso le voy a dar como final porque ya tiene... está bien. Está bien.
Bueno, y cuando uno llega a tener el diagnóstico, lo más importante, a partir de esas 5 categorías y teniendo el diagnóstico etiológico definitivo, es buscar qué tratamiento le va a dar, ¿sí? Todas las glomerulopatías, ya sean primarias o secundarias, hoy en día tienen el mismo standard of care, ¿eh? Así que todas hay que tratarlas igual. Quedan cosas por ver para cada una específicas, igual así la inmunosupresión. Pero este tratamiento que es el standard of care es para todas, ¿sí? Hoy en día, sí o sí, todos los pacientes tienen que tener un bloqueo con un ARA2 o un IECA más un SGLT2. A eso es lo que se llama el bloqueo dual. Ojo que no es IECA ARA2, como se decía el viejo, sino el conjunto de estos dos. Estos dos probados por tanto el DEPA-CKD y el EMPA-KIDNey, que son los dos protocolos más grandes que probaron que los SGLT2 son el estándar of care y de todas las patologías glomerulares, ¿sí? Sobre todo, estas consideremos que tienen la barrera de filtrado glomerular rota. Entonces uno tiene que bajar la presión intraglomerular para que eso se repare y no evolucione la cicatriz, ¿sí? La meta en el control de estas patologías es 120, no me importa que esta señora tenga 71 años. Ojo, porque eso difiere con las guías de hipertensión, ¿sí? La medida de la restricción de sodio es la más alta de todas, 2 gramos para la glomerulonefritis, el resto, la glomerulopatía, el resto no tienen tantas. Hay que optimizar el índice de masa corporal, inclusive si se requieren fármacos para ellos, hay que hacerlo, está indicado, ¿sí? Los pacientes tienen que tener sensación tabáquica y con esto derivación a sensación tabáquica, lo tienen que concretar, ¿sí? Hay que manejar el riesgo cardiovascular con estatinas, no tienen una recomendación específica, pero en general el nefrótico, como ustedes saben, tiene una disproteinemia relacionada con el síndrome nefrótico, así que en general requieren tratamiento con estatinas. Hay que reponer calcio y vitamina D de ser necesario. El calcio 1 gramo, como para todos los pacientes en general, y la reposición de vitamina D para salir de la hipovitaminosis. La anticoagulación solo se deja de manera profiláctica para los pacientes que tengan menor de 2 gramos de albúmina y hoy en día ya es solo en el contexto de la nefropatía membranosa, que no solo porque es la que da el síndrome nefrótico más abrupto, sino también porque es la que se demuestra que hay mayor riesgo de trombosis. Entonces, para ese caso es anticoagulación, para el resto ya quedó en desuso. Todos los pacientes tienen que estar vacunados, ¿sí? Inclusive está en las últimas CADIO, está recomendada la de P-Zoster para todos los pacientes que tengan glomerulopatías. Y hay terapias emergentes de soporte como el Aspersatan, que son los antiendotelina, ¿sí? Que por ahora no están probadas en el grupo total de glomerulopatías, sino que están probadas para IgA y focalización cementaria. Esas son las dos que están probadas sí o sí, que si uno tiene la posibilidad los da en sumatoria de los otros dos. ¿Sí? Después de que uno tiene el diagnóstico de inmunofenotipificación, va a lo que se llama el diagnóstico terapéutico, ¿sí? Porque si yo llego a clasificarla tanto, a ver cuál es el patrón, ese patrón me coincide con lo que tengo en la inmunofluorescencia, me coincide con lo que tengo en la serología sanguínea, con los anticuerpos que detecté, tengo que dirigirme a qué terapia le tengo que dar. Eso sea un inmunosupresor, eso sea un inmunomodulador o eso sea un bloqueante complemento si es que fuera necesario, ¿sí? Muchas glomerulopatías hoy en día no tienen un tratamiento efectivo, pero si uno sabe que hay algunas que se producen por autoinmunidad y que el problema son los anticuerpos, claramente el tratamiento con anti-CD20 es el tratamiento indicado porque va uno a disminuir la producción de anticuerpos de célula de memoria, ¿sí? Como eso CD20, rituximab, por el que no sabe de qué estamos hablando. Y cuando lo va a tratar, lo importante también es ver de qué estadio de esta glomerulopatía uno está hablando. Si bien todas no tienen clasificaciones avaladas en su pronóstico, cuando se ve la biopsia hay que ver cuántas de las lesiones que tienen son de cronicidad y cuántas son de actividad, porque frente a riesgo-beneficio hay que moderarse en la inmunosupresión si es que el paciente no requiere más inmunosupresión y en la biopsia vemos lesiones de cronicidad avanzada, ¿sí? Entonces, hay que considerar qué cronicidad tienen para plantear los tratamientos inmunosupresores. Tengo un caso más, pero no, corto. ¿Sí? Vamos con el caso más. Bueno, muy bien. Se tiene fe. Les traje otro caso. Una mujer de 27 años con antecedentes de síndrome nefrótico desde la infancia, con múltiples recaídas tratadas con esteroides. ¿Algunos se acuerdan de estos síndromes nefróticos de chicos? En general, muchas veces no se biopsian luego de las recaídas porque son corticoides sensibles, entonces se tratan hasta la adolescencia para ver si ese paciente deja de evolucionar con el síndrome nefrótico, ¿sí? Progresa igualmente
a estadio 5 y reciben trasplante renal con donante cadavérico pediátrico. O sea, en este interín, suponemos que a esta paciente la tenía que haber biopsiado, ¿sí? En el día 1 post-trasplante presenta edema generalizado y proteinuria masiva en la tira reactiva. Tiene en el laboratorio una albúmina de 2,1, una proteinuria de 24 horas de 8,7 gramos, una creatinina 1,1, muy bien para primer día de su trasplante, igual en un caso real, un Doppler del injerto que no tiene trombosis ni obstrucción, y las serologías virales y el perfil autoinmune en ese momento lo hicieron, y el que tenía previo y era negativo. ¿Cuál es el síndrome que tiene la paciente independientemente que esté en el post-trasplante? ¿Nefrótico? ¿Alguien lo dijo? Sí, sí, sí. Un síndrome nefrótico. Tiene, digamos, del síndrome nefrótico tiene todo. Tiene la proteinuria de 8 gramos, tiene la hipoalbuminemia, con eso ya nos alcanza y nos sobra. La hipercolesterolemia y el resto es anecdótico. Tener una proteinuria arriba de los 3 gramos y hipoalbuminemia ya es un síndrome nefrótico. Antes se hacía más hincapié en esto de que si era completo, incompleto por la hipoluminemia, ya hoy en día la verdad que no termina de ser nada que uno pueda aplicar después en la clínica, ¿sí? Pero el síndrome nefrótico con esos 8 gramos y una hipoluminemia ya sabemos que es nefrótico, ¿sí? Esto, por más que no tengamos la diferencial, tenemos que interpretar que la gran pérdida de proteínas es la albúmina, ¿sí? Porque si no, no estaría hipoluminémica la chica, ¿sí? Le hacen una biopsia. En una biopsia ven un glomérulo que, ¿cómo lo ven ustedes acá? ¿Ven algo que les llame la atención? Este es el polo vascular. En verdad es un glomérulo que está normal, ¿sí? Que tiene una membrana basal delgada y que tiene los pies de los podocitos que se ven fusionados, ¿sí? Estos deberían estar acá separados, pero están fusionados, ¿sí? Esto es lo que se ve. Esta patología que no tiene cambios en la óptica se llama la patología por cambios mínimos, ¿sí? Entonces, la paciente se trasplantó y al día siguiente tiene un síndrome nefrótico por un cambios mínimos. Con una electrónica que lo confirma, que se ve que hay una lesión propia hacia el podocito. La única célula que se está atacando acá es el podocito. Por eso en la óptica no se ve nada, porque el podocito no tiene mucha representación en la óptica, es muy difícil de ver, ¿sí? Y lo que se ve es en la electrónica, que son los pies de los pedicelos que están funcionados. En la inmunofluorescencia no tiene ninguna marcación específica, solo algunos depósitos aislados de IgG, ¿sí? Estos depósitos aislados de IgG hasta hace 3 años no tenían ninguna representación. Hoy ya se sabe qué son y son anticuerpos antinefrina. La chica tenía una enfermedad por un anticuerpo propio que ataca la hendidura del podocito y la había tenido y es la enfermedad que la llevó a la diálisis inclusive cuando era chica. En el momento de, este caso es real, fue uno de los primeros que hay en la literatura de antinefrina. En el momento que ella tuvo el diagnóstico de su enfermedad renal, este anticuerpo no estaba descrito. Entonces nadie sabía cómo prevenir y la inmunosupresimiento con corticoides, pero el anticuerpo volvía a aparecer, volvía a aparecer, volvía a aparecer y la chica volvía a presentar este síndrome nefrótico hasta que terminó de destruir todos sus podocitos y con eso hizo todos los colapsos de los glomérulos que la llevó a diálisis, ¿sí? Si en ese momento se hubiera sabido que era por un anticuerpo, se lo hubiera tratado con un anti-CD20, un anti-CD19, quizás todavía no están terminados de confirmar, para tratar esa célula de memoria y que ya no se produzca más ese anticuerpo de antinefrina, ¿sí? Cuando la marcaron, porque en esto eran los primeros cuando se había descrito, la chica tenía una colocalización del anticuerpo IgG con la antinefrina y la sinaptopodina, que son la de la hendidura. O sea, esa IgG que se veía no era suciedad, sino que era real el anticuerpo. Entonces la tratan, le hacen plasmaféresis, que está acá marcada, estos son los días post-trasplante, y le hacen rituximab, acá en los días que están marcados con amarillo, y la chica con su función renal que venía bien, hace el pico de proteinuria, que desaparece posteriormente, ¿sí? Y queda tratado a través de tratar la célula CD20, que es la que produce la célula plasmática de memoria, que es la que produce la antinefrina. Así terminamos.